¿Puede haber algo peor que un ser humano que sufre de un dolor intolerable? El 20% de los países más ricos consumen casi toda la morfina del mundo. Mientras que el 80% de los países más pobres obtienen casi nada. El alivio del dolor es un derecho humano, es una exigencia de humanidad. El dolor causa un terrible sufrimiento que generalmente no puede ser medido. Quienes sufren dolor severo sin tratamiento generalmente viven en agonía. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontró que quienes padecen de dolor crónico tienen 4 veces más probabilidades de sufrir depresión o ansiedad, llegando incluso a afirmar que el dolor puede matar. Una persona que tiene dolor prácticamente está incapacitada de hacer cualquier actividad, incluyendo cosas así desde pensar, comer, conversar, atender a sus seres queridos, no se diga trabajar. El dolor trae consecuencias, tanto para la persona que lo padece como para su familia y la sociedad. Pero, ¿cuántas personas viven con dolor severo y constante en el mundo? Se han hecho estudios y existen 25 millones de personas que necesitan tratamiento de dolor o cuidados paliativos, de los cuales 2.5 millones son niños que mueren con dolor y requieren de morfina. Pocos países concentran el uso de la morfina que se produce en el mundo, y la mayoría de países, entre ellos el Ecuador, tiene un uso muy por debajo de lo requerido. El consumo de morfina en el Ecuador es muy bajo y solo comparando con el promedio de Latinoamérica en uso. En el país estamos usando 1.5 miligramos por persona por habitante y la media latinoamericana es de 4.8 miligramos por persona. Y hay que tomar en cuenta que la media latinoamericana es todavía mucho más baja que la mundial. No se cuenta con información respecto a cuántas personas presentan dolor moderado o severo que requieren uso de opioides. El país cuenta con morfina en líquido parenteral, ampollas. La OMS indica que el tratamiento ideal y de primera línea para el dolor severo, que es el tercer escalón de la escalera analgésica, es la morfina, en sus presentaciones de vía oral, que es la primera indicación. La forma oral es más fácil de administrar, mejora la adherencia al tratamiento y es particularmente importante en casos de pacientes pediátricos. Generalmente nosotros en cuidados paliativos buscamos la vía oral. El niño tiene temor a los pinchazos y es una forma de cómo lo podemos manejar. Porque la morfina es el gold estándar para manejo del dolor severo, es muy fácil de utilizar y además es muy económica. Mi nombre es José Luis Utreras. Yo soy paciente oncológico desde hace unos 10 años. Debido a mi cáncer, afectó a los tejidos blandos y a los huesos, entonces mis huesos son muy sensibles, sobre todo en mi columna. Cuando tengo episodios de dolor, son increíblemente fuertes. Cuando yo tengo mis dolores, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y por eso mis oncólogas que me tratan el dolor dispusieron que me administre morfina y oxicodeína. La morfina para mí ha sido algo muy bueno porque me ayuda a seguir con mi ritmo de vida, no a detenerme, porque al principio tenía un poco de inquietudes de cómo me iba a administrar yo mismo el medicamento, pero es muy fácil, me lo aplico en el ombligo. Estoy muy bien, no provoca adicciones, el bienestar que siento después, el alivio del dolor es prácticamente inmediato. Después de unos 5 minutos el dolor ya se fue. Estoy aquí, estoy bien y sigo adelante. Todas las normativas internacionales hablan de la morfina como la primera opción para tratamiento del dolor, oncológico y no oncológico, agudo y crónico, ¿ya? Pero hablando del Ecuador, la guía del dolor oncológico, la guía de cuidados paliativos también, y todas las guías que incluyan tratamiento de cáncer van a incluir el uso de morfina. Recordemos que nuestro paciente oncológico tiene un dolor total, un dolor que engloba muchas esferas y que eso alivia. Pero la parte fundamental, que es el dolor que le interesa a mi paciente, la puedo cubrir con morfina. La Organización Mundial de la Salud estableció la escalera analgésica, que se debe elegir según la intensidad del dolor, siendo la morfina oral el tratamiento de primera elección en el caso del tercer escalón de dolor.
En la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades se identificaron las 20 condiciones de salud que causan sufrimiento, lo suficientemente severo como para requerir una intervención con morfina a cualquier edad. Entre estas 20 condiciones de salud se encuentra la arteriosclerosis, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica crónica, demencia, fiebres hemorrágicas, traumatismos, enfermedades pulmonares, neoplasmas malignos, los trastornos musculoesqueléticos, la malnutrición proteíno-energética, la tuberculosis, entre otros. La morfina sirve para tratar el dolor moderado o severo en mujeres en trabajo de parto que sufren dolor incontrolado y mujeres que han tenido una cesárea, pacientes que sufren de lesiones ocasionadas por accidentes o violencia, pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas, pacientes oncológicos, pacientes con SIDA en la fase final de su vida, pacientes que sufren de otras condiciones no oncológicas, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, cardiopatía, entre otras. Tuve 2 embarazos, 2 partos con cesárea. Mi experiencia fue bastante dolorosa por cuanto después de que salí de recuperación me sentía muy mal porque no podía yo relacionarme como un niño. Entonces yo tenía muchas expectativas del momento que te traigan a tu hijo, tú darle de lactar, acogerlo, pero en ese momento lo único que sentía era dolor. Era un dolor espantoso. En la segunda ocasión fue totalmente diferente, o sea, inmediatamente yo me pude sentar, lo acogí, le di de lactar, o sea, fue maravilloso. En el anterior establecimiento para el control del dolor postparto no me administraron morfina. En este establecimiento sí me administraron morfina para el control del dolor y estoy sumamente agradecido por ello. Ahora sé que está indicado para el uso de cesárea y yo inclusive tenía un poco hasta, luego que me contaron, me dije, tenía hasta un poco de temor, porque hay muchos mitos alrededor del uso de la morfina, pero la verdad es que no fue así. Fue muy buena mi experiencia. Realmente es una gran diferencia entre un postoperatorio con morfina y otro postoperatorio sin morfina. Utilizamos a veces dosis muy pequeñas de morfina y los pacientes ya se sientan, se levantan, caminan, comen. La familia se queda asombrada, todo el mundo se queda feliz. ¿Cómo fue que mejoró tanto? La morfina es el opioide de elección para el control del dolor. Utilizada por vía oral, alivia el dolor en más del 90% de pacientes con dolor crónico. Su bajo costo hace que sea completamente accesible. La cantidad de morfina recetada por los médicos es un índice de la calidad asistencial brindada. El miedo a la prescripción de opioides para alivio del dolor es una consecuencia directa de desinformación respecto a los beneficios del fármaco. El principal temor de los médicos y en general de los profesionales de salud es causar depresión respiratoria en los pacientes, que por supuesto es de temor porque es de riesgo mortal, pero hay que recordar cómo se administra la morfina, cómo se administran los opioides. En primer lugar, damos dosis respuesta, es decir, de acuerdo al grado de dolor, usamos los miligramos que necesita el paciente y progresivamente vamos subiendo. En la guía del Ministerio de Salud está cómo utilizarlo. Hay que recordar también que el dolor es el mejor antídoto para no causar depresión respiratoria y digamos que se presenta este efecto adverso, tenemos un antídoto que es la naloxona que también debemos utilizar. La Política Nacional de Medicamentos tiene como uno de sus indicadores el consumo de morfina en miligramos per cápita, siendo la meta llegar al 2.5 en el año 2021. Nuestro trabajo profesional va encaminado a la felicidad de los pacientes, al beneficio de ellos. Controlar el dolor es una forma de mejorar las condiciones de vida de las personas, que es un derecho humano y es justo que utilicemos medicamentos para el control del dolor. La Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos, edición especial para el Sistema Nacional de Salud, Red Pública Integral de Salud y Red Privada Complementaria, se determina que la morfina oral es el tratamiento de elección en el tercer escalón de analgesia. Porque la morfina es el mejor medicamento que existe para controlar dolor, tiene los menores efectos colaterales, es del más fácil uso y además hay que destacar que es muy económica comparado con los otros medicamentos que están en el mercado.
El Ministerio de Salud Pública emitió el Acuerdo Ministerial 170, que declara como prioridad para el Sistema Nacional de Salud la disponibilidad de morfina como medicamento esencial de difícil acceso para el manejo y control del dolor. La morfina cambia la vida de las personas, se vuelven completamente activas, tienen otra vida y eso está en nuestras manos como profesionales de salud, devolverles esa capacidad de vivir en mejores condiciones y sobre todo sin dolor. El alivio del dolor es un derecho humano. Trabajemos por un Ecuador sin dolor.